En esta mañana iniciamos la segunda parte de nuestra serie que iniciamos el domingo pasado. ¿Debemos apoyar a Israel? Hemos iniciado esta serie con el único propósito de poder darles a ustedes el conocimiento escritural respecto a lo que la Biblia dice respecto a Israel, a la iglesia, y de qué forma al final de los tiempos Dios unirá a Israel con su iglesia y los ángeles de Dios para la última batalla, el último encontronazo contra los poderes de las tinieblas. El diablo, la Biblia enseña, tiene un propósito principal, y el propósito del diablo es dividir. La casa dividida no permanecerá, la iglesia dividida no permanecerá. No podemos estar los cristianos divididos. Podemos estar en desacuerdo con diferentes tópicos, con diferentes puntos de vista de los dones, etcétera, etcétera. Pero no podemos mantener odio, ni rencor, ni espíritu de crítica contra ningún hijo de Dios. El odio puede encontrar un texto y predicarlo con venganza. El mensaje del odio tiene su origen en el príncipe de las tinieblas. En Juan 8:44, el Señor Jesucristo les dijo a un grupo de fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y a continuación Jesucristo expone cuáles son los deseos del diablo, y él dice: él es el padre de la mentira. Todas las mentiras que existen en este universo que formamos parte, todas las mentiras tienen su origen en Satanás. No son los hombres los que han inventado tantos mitos, leyendas y mentiras. Todo tiene su origen en el príncipe de las tinieblas. Y después Jesucristo dice que el diablo es homicida desde el principio. O sea, el odio, el rencor y la venganza son los que culminan asesinando a la gente. Y toda la historia de la raza humana es una secuela, una estela de sangre, usando el nombre de Dios, como lo vimos hace 8 días, y usando el nombre de Jesucristo y la Biblia para poder vengarse de sus propios enemigos. La violencia sigue al odio a donde quiera que éste va, y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo puede un cristiano, hijo de Dios y lavado con la sangre de Jesucristo, odiar a los judíos mientras oramos a un Jesús que es judío? Vamos a ver en esta mañana algunos versículos que a través de la historia, predicadores, líderes religiosos, políticos han usado para alimentar el antisemitismo. Hace 2 días, en el periódico Reforma, que está muy de moda en México y creo que hasta el momento es uno de los mejores periódicos, de los más documentados que hay ahorita en nuestra República Mexicana, sacan un artículo que se llama El antisemitismo electrónico. Comencé a leer el artículo y dice que en Inglaterra, Francia, España e Italia están haciendo programas para las computadoras de los niños para meter dentro de los programas que los niños comiencen a odiar a los judíos. De alguna forma malévola, Satanás está usando los juguetes. Ahora son puros monstruos, las caricaturas y toda la cosa relacionada con los niños para poder comenzar a prepararlos, porque es la generación que posiblemente el anticristo va a perseguir. Así que no es tampoco de sorprendernos que Satanás esté comenzando también a introducir odio otra vez en contra de la nación judía. El neonazismo, el neofascismo está resurgiendo en el mundo y la iglesia tiene que estar preparada. Por muchos siglos, los predicadores invadieron los púlpitos cristianos, y me refiero a predicadores falsos, a hombres que se introducen en las iglesias y comienzan a propagar este odio en contra de la nación de Israel, torciendo el significado de la Biblia y tratando de demostrar que los judíos fueron los asesinos y los verdugos de Jesucristo, por lo que no merecen nuestra confianza.
El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 15 al 17, ya nos advertía al respecto. Y dice el apóstol Pedro: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La Biblia nos muestra que hay dos tipos de personas que se pueden parar en cualquier podio y pueden predicar de cualquier texto y tratar de demostrar con ese versículo de que tienen razón. La Biblia les llama, en primer lugar, indoctos. O sea, personas que no tienen un conocimiento profundo de todo el consejo de Dios. Yo no puedo entender cómo una persona puede enseñar el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es el resumen de la Biblia, sin conocer antes los 65 libros que anteceden Apocalipsis. Entonces, si alguien va a enseñar Apocalipsis, es porque ya conoce los 65 libros anteriores al último capítulo de la Biblia, que es el 66, que es Apocalipsis. ¿Cómo puedo yo comenzar a enseñar Daniel si no he estudiado Ezequiel y tampoco Isaías? Cuando uno es inconstante, cuando uno es indocto, comienza a proferir herejías. Y hay muchas personas que son maestros, bien intencionados, sinceros, pero sinceramente equivocados. Una de las cosas que se requieren para poder enseñar la palabra de Dios es humildad, mucha humildad. En otras palabras, estar dispuestos y, ¿por qué no?, públicamente de reconocer y decir, me he equivocado en esto, o ante nuestros discípulos, me he equivocado, pero vamos hacia la verdad y quiero seguir estudiando y quiero seguir enderezando mi doctrina. Pero necesitamos hacerlo para que la gente pueda tener confianza. No hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que no se puede equivocar, pero la Biblia demanda que si el Espíritu Santo va a iluminarnos y mostrarnos las últimas cosas, necesitamos ser humildes y reconocer que lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. La Biblia muestra pues que los inconstantes, esos maestros o cristianos que no estudian sistemática y metódicamente las Sagradas Escrituras, quieren ser pastores a los 3 años de ser convertidos, quieren ser misioneros a los 5 años, quieren comenzar a levantar grupos cuando en su vida hay demasiada ignorancia de las bases fundamentales de las doctrinas de Jesucristo. Veamos algunos versículos usados en contra de los judíos por los antisemitistas en los últimos 18 siglos. Juan 5:16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Juan 6:41, murmuraban de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 7:1, Jesús no quería andar en Galilea porque los judíos procuraban matarle. Juan 9:22, los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Juan 19:12, Pilato procuraba soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Y Juan 20:19, los discípulos estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Cualquiera leyendo estos textos inmediatamente podría concluir, los judíos eran enemigos de Jesucristo. Los judíos crucificaron a Jesucristo. Y si en tiempo de Cristo los judíos fueron sus enemigos y la gente tenía miedo de los judíos, entonces como consecuencia debemos de perpetuar y continuar esta estela de odio y de venganza, porque los judíos son los culpables de la muerte del Mesías. Sin embargo, la respuesta en esta mañana es, estás terriblemente equivocado. Por más de 15 siglos,
La culpa de un grupo, escuchen, un grupo pequeño de judíos que odiaron a Jesús porque éste estaba en desacuerdo con sus doctrinas, ha sido esparcido con brocha gorda para incluir también a toda la civilización y a toda la raza judía. Por muchos siglos han sido tomados estos versículos para justificar el antisemitismo como una virtud cristiana. La teología, por ejemplo, expresada en la Edad Media por San Bernardo, de acuerdo a Roma, dice así: todos los judíos son culpables, pues actuaron en contra de Cristo con malicia, por lo que todos sus hijos son tan culpables como ellos y deben ser condenados a vivir en la esclavitud para siempre. ¿Dónde se encuentra esta declaración? En el libro Las raíces del antisemitismo, de la librería Freedom Press, Nueva York, ciudad de Nueva York, en la página 20. No existe ninguna diferencia, escuchen por favor esto muy bien, entre el odio diseminado por la gente religiosa y el odio de los nazis en contra de los judíos, excepto el uniforme que cada uno portaba. Unos portaban ropas clericales y porque estaban vestidos con ropas clericales se creían autorizados para perseguir y matar. Y los nazis usaban otro uniforme con una suástica en el brazo y escuchen, todos los generales de Hitler tenían la cruz en el cuello. Vean cualquier foto de cualquier general nazi, de Eichmann, de Himmler, y todos traían una cruz de plata aquí en el cuello por órdenes del Führer, diciéndoles que la cruz era la justificación de la muerte a los judíos. Se pusieron la cruz los generales nazis y los oficiales nazis porque ellos, bajo las órdenes de Hitler, creían que estaban haciendo un bien por matar a los enemigos de Jesucristo. La pregunta en esta mañana que vamos a contestar es: ¿quiénes eran estos judíos en el Evangelio según San Juan? Vamos a comparar escritura con escritura, precepto con precepto, línea sobre línea, para que podamos determinar quiénes eran estos judíos, o la frase judíos que utilizó el apóstol Juan. Vamos a hacer la primera comparación y vean ustedes Mateo 12:14. Comparen Mateo 12:14 con Juan 5:16 y vamos a encontrar la siguiente conclusión. Mateo escribe en el capítulo 12, versículo 14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Comparémoslo con Juan 5, versículo 16, y veamos quiénes eran estos fariseos. Y dice Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí encontramos nosotros que, narrando los dos evangelistas incidentes similares, Mateo les usa el término o les llama fariseos y el apóstol Juan les llama judíos. Entonces, la palabra judíos no se refiere por el apóstol Juan a todo el pueblo y la nación de Israel, sino a un grupo muy pequeño, reducido, de judíos, pero fariseos. En tiempos de Cristo, Plinio y Josefo, los historiadores más grandes respecto a la nación de Israel, no cristianos, dicen lo siguiente: en los tiempos de Cristo habitaban en la Palestina aproximadamente 1.000.000 de judíos, de los cuales solo 6.000 eran fariseos. Esto nos dice que menos del 1% de toda la población de la Palestina pertenecían a la raza o a la clase de los fariseos. Entonces nosotros podemos contemplar otra vez en Juan capítulo 9 más evidencias al respecto. En Juan 9, versículo 1, el apóstol Juan comienza a narrar la historia de un ciego de nacimiento. Y el caso de este hombre ciego
más tarde describe la pregunta que los fariseos le obligaron a contestar a este hombre en el versículo 15 del mismo capítulo 9. Y dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Cuando los fariseos, ante la respuesta de este muchacho, no se sintieron satisfechos, fueron entonces a los padres para interrogarlos también. Y Juan describe la respuesta de los padres en el versículo 22. Y dice así, estos dijeron a sus padres, porque tenían miedo, ¿de quién? De los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí encontramos que los fariseos están representando el 1% de todos los tiempos de Jesús, mientras que la frase judío se refiere a todos los judíos. En el versículo 22 que acabamos de leer, se dice que los judíos habían acordado que Jesús no era el Mesías y que cualquiera que le confesase fuera expulsado de la sinagoga. De acuerdo a este pequeño grupo, los judíos eran la raza judía, pero de acuerdo, no fue acordado por los judíos como un pueblo entero. El acuerdo de que los expulsaran de las sinagogas no fue de la nación de Israel, fue de un pequeño grupo de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Actualmente en la iglesia, a cualquier muchacho o a cualquier persona que se porta despóticamente o que está señalando y criticando a todos, le dicen, eres un fariseo. Sin embargo, los cristianos no saben quiénes eran los fariseos. Los fariseos nos muestran los historiadores en tiempos de Jesús que representaban el menos del 1% de la nación de Israel y estaban divididos en 3 escuelas de teología. Veamos las 3 escuelas de los fariseos a continuación. Número 1. Existía un grupo de fariseos que se llamaban los fariseos de Gilel. A este grupo se refirió Cristo en Juan 8:44. Este hombre, Gilel, emigró de la Babilonia hacia Jerusalén y comenzó a estudiar el Torah y el Mishnah y llegó a ser de los más renombrados maestros de los fariseos. Sirvió como patriarca en la Palestina del año 10 antes de Cristo hasta el año 10 después de Cristo, y los estudiantes de Gilel gobernaron la vida palestina teológicamente más de 400 años. De acuerdo a este maestro legalista, un varón podría divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Si la esposa le gritaba muy fuerte, si no le preparaba bien la comida, o simplemente si había encontrado otra más bonita que él, se podía divorciar. Los seguidores de Gisel fueron los que se acercaron a Jesús en Mateo 19:3 y le preguntaron, ¿es lícito darle carta de repudio o es permitido de acuerdo a la ley divorciarse de una mujer por cualquier razón? Jesucristo sabía cuando le hicieron esta pregunta que él tenía que contestar de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, porque la ley del Antiguo Testamento es la misma del Nuevo Testamento, es la misma confirmada bajo el pacto de sangre. El pacto antiguo no fue anulado, solamente fue superado y perfeccionado por la ley de Jesús. Jesús entonces les contesta en Mateo 19:3 y les dice, cualquiera que se divorcia o cualquiera que repudia a su mujer, salvo por la causa de fornicación, adultera y se vuelve a casar, adultera con la que se casa. Jesucristo entonces dice, no es verdad que por cualquier cosa se puede uno divorciar. La única causa bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para llevar a cabo un divorcio con la bendición de Dios, la aprobación de Dios y la aprobación para reiniciar una nueva vida es que la víctima haya sido víctima de adulterio y la persona haya abandonado a la persona que fue dejada. Veámoslo y confirmémoslo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7.
Y dice en 1 Corintios 7, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, esta palabra separarse es la misma palabra que se usó para divorcio. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Vemos nosotros, pues, que cuando Jesucristo le contesta a los fariseos del grupo de Gilel, que la única causa por la cual podría Dios permitir el divorcio era por la causa de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? En la Biblia, la fornicación es un término que lleva una connotación plural y se refiere a abandonar el hogar por otro hombre o por otra mujer, relaciones homosexuales, relaciones de lesbianismo o relaciones con animales sexualmente hablando. Así pues, si tú descubres que tu esposo es homosexual y que le gusta Juan Gabriel, entonces no hay ningún problema delante de Dios, solo que tú lo tienes que demostrar. Si tu esposa le comienzan a gustar las mujeres y le encuentras en relaciones lesbianas con otras mujeres, la Biblia te autoriza y te da la base teológica para que tú puedas entender que cae dentro de la fornicación o dentro de las causales para el divorcio bíblico. Si tu esposo le gusta tener relaciones con Rintintín, su perro, también, ¿verdad?, es una causa de divorcio. Entonces, no hay ninguna otra razón en la Biblia que mi esposo me pega, mi esposo me corretea, mi esposo no me deja ver el fútbol, mi esposa no me cocina. No te puedes divorciar hasta que no exista el adulterio, hasta que no hay una fornicación continua y la Biblia dice abandonando el hogar donde ustedes residen. Mientras estas causales no estén así, no puede haber divorcio. La segunda escuela era la escuela de los fariseos que se llamaban Shammai. Y Gilel, o sea, Shammai y Gilel, estaban en desacuerdo en todo. Siempre se estaban peleando entre ellos acerca de quién tenía la verdad y quién era más legalista. Shammai enseñaba que un varón no podía divorciarse de su esposa por cualquier causa, exactamente siguiendo la ley de Jesucristo y del Antiguo Testamento, salvo por causa de adulterio. Vemos entonces que en el derecho bíblico del Antiguo Testamento, para divorciarse bíblicamente, también existía el derecho de volver a casarse delante de Dios. Esto era aceptado sin ninguna duda en todo Israel y enseñado bajo el Antiguo y bajo el Nuevo Pacto. Y finalmente teníamos a los esenios, que era la tercera clase de los fariseos en tiempos de Cristo. Los esenios vivían en el desierto de Judea. Algunos comentaristas opinan que Juan el Bautista surgió de este grupo de los esenios. Eran hombres aislados de la sociedad y florecieron hasta el año 150 antes de Cristo, hasta el 70 después de Jesucristo. Los esenios tenían un noviciado de 2 años. Yo estoy seguro que los monjes y las monjas del siglo XX iniciaron en la base escénica la enseñanza del ascetismo que condena el capítulo 2 del libro de Colosenses. La Biblia no le recomienda a nadie que se aísle de la sociedad y que se vaya al ajusco o que se esconda en una casa para no pecar y encontrar a Dios. La Biblia nos dice, id y predicar a toda criatura el Evangelio. La Biblia dice, no te pido que los saques del mundo, Juan 17, sino que los guardes del mal. Dios nunca, ni Jesucristo, recomendó que nos aisláramos para poder encontrarle y para poder ser más santos. Dios quiere que le sirvamos en el departamento de policía, en Los Pinos, en la iglesia, en Tlanepantla, en tu consultorio, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, sino de qué forma podemos ganar a la gente para Jesucristo. Los esenios renunciaban a los bienes materiales, hacían voto de pobreza, y los esenios hacían voto de castidad.
De alguna forma, hasta el siglo XX se introdujo en la corriente sanguínea del cristianismo que la mejor manera de servir a Dios es soltero o soltera. Esto no lo enseña la Biblia, y si lo enseña, enséñanos para cambiar de teología. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 que nosotros no debemos de aislarlos de tener relaciones sexuales con nuestra esposa, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. No hay tal cosa, decíamos el otro día, como decirle a tu esposo, pues ahora no por 3 meses y ahí te me quedas castigado. Porque me estoy purificando y voy a entrar en un ayuno de 45 días. Tu esposo te va a contestar, pues yo no he ayunado, yo como ahorita como lechón. Entonces no hay tal cosa, ¿verdad? Que la esposa ayuna y como está ayunando no quiere nada con el esposo por 40 o porque 3 días porque es más espiritual. Esto no es bíblico, esto se llama ascetismo y religiosidad. Esto no es espiritual de ninguna manera, esto es legalista. La Biblia enseña que los apóstoles todos eran casados y que la única forma en la que puedes servir a Dios sin casarte es si Dios te dio o te confirió o te concedió el don de continencia. Si tú crees que no hay ningún problema que llegues a los 40, 50 años de edad sin tener relaciones sexuales, qué precioso, la Biblia dice que estás con más libertad de servir a Dios. Pero si no tienes el don de continencia, más vale casarse que quemarse. Porque entonces es mucho mejor vivir casado, servir a Dios, que vivir soltero y comenzar en las noches a arañar las paredes. Y si no entramos a un balance y a un equilibrio y hacemos a un lado que lo espiritual es no casarse y mejor quedarse viudo, soltero, divorciado, estamos violando la palabra de Dios. Dios nos creó, Dios sabe nuestra naturaleza, Dios vio desde el principio, Jehová Dios vio que era necesario que el hombre tuviera una mujer. Y le puso a Eva, no le puso a Juan ni a Juan Gabriel. Le puso a una mujer del sexo opuesto para que el hombre encontrara su plenitud, se desarrollara y estuviera completo como un ser humano delante de Dios, unido en matrimonio. Los esenios renunciaron a todo esto para dedicarse a la meditación. Es interesante que la palabra fariseo viene de la palabra perushim, que significa separado. La palabra fariseo significa separado. Estos religiosos separatistas se aislaban de todos los judíos que no estuvieran de acuerdo a sus doctrinas y manera de vivir. Escuchen muy bien. De acuerdo a la Biblia, cualquier hermano mío cristiano que no me hable a mí en la calle ni me salude porque creo en la liberación y en las lenguas es un fariseo. Cualquier iglesia que se llame cristiana y no quiere hablarle a los otros de otra denominación porque brincan o porque bailan o porque hacen esto, caen dentro de la clasificación del fariseísmo. En otras palabras, ser fariseo es aislarse, es separarse de los demás por mis convicciones cuando yo creo que yo soy el que estoy bien. ¿Sabes una cosa? Que a lo mejor sí estás bien, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice 1 Corintios 13, si yo tuviera lenguas y tuviese toda la fe y toda la teología y todo el conocimiento y no tengo amor, aunque estés bien teológicamente, ¿qué me importa que seas el teólogo más grande y que te den la medalla de oro de la teología si no tienes amor? Y la Biblia dice que es el amor lo que cubre y es el amor lo que Dios espera porque es el primer fruto del Espíritu trabajando en nuestro corazón. Así pues, estos hombres eran eran cuidadosísimos, los fariseos, en purificarse físicamente y ceremonialmente. Los fariseos nunca tocaban a una mujer menstruosa o a una mujer después de parir o a un cuerpo muerto, a un reptil o a un leproso. Ellos eran inmaculados, se ponían desodorante, perfume, calcetines diarios se los cambiaban. Se rasuraban diario, eran pulcros, la Biblia la tocaban con las manos lavadas, no tocaban la ley si no se lavaban las manos.
Y cualquiera podría decir son el ejemplo de la religiosidad, de la pureza y de la transparencia. Sin embargo, Jesucristo usó un término precioso y les dijo sepulcros blanqueados. ¿Y por qué usó y escogió exactamente Cristo esto? Porque eran igual que los sepulcros. Por afuera llegas a la tumba y hasta flores tiene pintadita y todo el mausoleo. Pero por dentro la destapas y hay gusanos, podredumbre y mal olor. Así eran los fariseos, así hay muchas gentes en muchas iglesias. Gentes que por afuera tienen cara de San Crisóstomo, se parecen a Juana de Arco. Ya casi le dicen la Madre Teresa a la hermana. Pero ¿saben algo? De veras, Jesucristo ve los corazones. El Señor escudriña la mente y el corazón. Y Él busca dentro de nosotros la santidad. No por afuera, por dentro. La espiritualidad no es por afuera, la espiritualidad se lleva por dentro. Solo Dios sabe lo que somos cada uno de nosotros en la vida íntima. En su corazón, estos fariseos llevaban una espada de odio en contra de todas las personas que estuvieran en desacuerdo con ellos y estaban dispuestos a matar en el nombre de Dios. Fíjense ustedes a lo que un religioso puede llegar. El religioso puede ser celoso y cada domingo comulgar. Puede ir a cada peregrinación. Puede llevar flores, puede hacer esto, puede ser celosísimo. Yo tengo familiares en nuestra propia familia, tías mías que si su hija se divorcia y lo abandonaron, ella no se puede porque la iglesia rehúsa volver a aceptarla. Fariseas, llenas de falta de compasión y de misericordia. Siempre hay odio y siempre hay que hacer esto y hay que castigar esto. ¿Sabe una cosa? Dice el apóstol Santiago, porque el amor triunfa la misericordia sobre el juicio. Y es 1000 veces mejor ser compasivos y misericordiosos y dejarle el juicio a Dios que te conviertas en un fariseo que juzgas a los de tu familia y juzgas a tus hermanos en la fe. Hay un caso excepcional en la vida de Jesucristo alrededor de sus apóstoles. ¿Cuántos de ustedes levantan la mano y me dicen que los 12 apóstoles de Cristo eran judíos? No lo levanten porque se van a quemar. Los 12 apóstoles de Cristo no eran todos judíos. Judas Iscariote y Simón el Cananita no eran judíos o étnicamente de la raza judía. ¿Sabían ustedes que el nombre de Judas, nadie en ninguna parte del mundo le va a poner a su hijo Judas? Yo no conozco a un niño o a una persona que ahorita le hayan puesto Judas, porque es un nombre sinónimo en el mundo entero de traidor. Este hombre fue el que conspiró y el que traicionó a Jesucristo. Sin embargo, muy poca gente sabe los antecedentes raciales y étnicos de Judas. Los otros 2 Judas que hay en la Biblia no son Judas Iscariote. El apellido de Judas, ¿cómo era? Pregúntaselo a tu maestro de teología. ¿Cómo se apellidaba Judas? No se apellidaba Iscariote. La palabra Iscariote nos muestra 2 raíces. Ish, que significa hombre, y Kirot era una ciudad. Entonces, Judas Iscariote no está describiendo el apellido de Judas, sino el lugar geográfico de donde Judas era originario. Era extranjero a la familia étnica de Israel. Ish significa hombre, repito, y Kirot, ciudadano de Kirot. Existía una ciudad al sur de Judea llamada Kirot, que era judía, y al sur de Moab otra, cruzando el Mar Muerto, que se llamaba Kirot o Kir. Si Judas hubiera sido de la Kirot de Judea, pongan atención, su nombre hubiera sido Judas mi Kirot, como el nombre de María de Migdol, que le pusieron Magdalena. Magdalena no era el nombre de María Magdalena. Magdol o Migdol era el lugar de donde era originaria. María de Migdol, y le pusieron María Magdalena. Así como María era María de Migdol, así Judas era Judas Ish Kirot, o sea, Judas el hombre de Kirot. En el complot del Calvario,
vamos a descubrir en las próximas clases que Judas el extranjero, Herodes el judío idumeo extranjero también, y el sumo sacerdote religioso, entre los tres planearon el complot de la crucifixión. La crucifixión no fue un detalle de última hora, no llegó a burto, y quién va a tragarse que le dio un balazo a este hombre de repente porque una muchacha le tumbó los papeles o porque se le escapó el tiro porque le dieron una puntapié por debajo. Nadie, ni la persona más retrasada mental, podría concluir esto. Nadie podría concluir que el asesinato de Cristo, la crucifixión de Cristo, fue porque de repente suelten a Barrabás y queremos a Jesucristo. A Él cuélguenlo, a Él mátenlo, a Él crucifíquenlo. No, damas y caballeros, el complot de Cristo fue algo, un contubernio que se fue desarrollando, fue creciendo, el odio fue alimentándose hasta que culminó en la crucifixión. ¿Cómo lo podemos comprobar? Escuchen este detalle. Judas cobró 30 monedas de plata. Estas 30 monedas de plata, ¿sabían ustedes que no eran negociables? Judas no podía ir al Bancomer ni a Banamex y decirle, quiero que me la cambien por shekels o por una moneda judía, porque esas monedas de plata pertenecían al templo. Habían sido sacadas del tesoro del templo para pagar con el dinero del templo la traición a Jesucristo. ¿Quién autorizó? Un judío devoto como Judas, que era un prosélito. Prosélito significa recién convertido. Judas era extranjero, era recién convertido al judaísmo, pero él no podía gastar el dinero, ni los sacerdotes del templo le podían dar las monedas de plata a Judas sin violar la ley. Para que esto fuera autorizado, tenía que el gobernador o el rey de la Judea autorizar el complot. El que autorizó que se le pagara de las monedas del templo, el que se volvió hipócrita en contra de la ley judía, fue Caifás, el sumo sacerdote, por órdenes del rey Herodes. Y cuando Judas recibió esas monedas y se dio cuenta que no podía gastarlas, por eso las aventó al suelo y dijo, he entregado sangre inocente, ni siquiera me puedo gastar este dinero. Y es el mismo dinero que la gente que hace tranzas del narcotráfico, del asalto, del fraude recibe, es dinero maldito. Aunque te lo metas a la bolsa, dinero mal habido nunca podrá ser gastado con la bendición de Dios. Entiéndelo. Ahora finalmente en esta mañana, después de haber separado exactamente lo que son los fariseos, los judíos y lo que estaban los judíos haciendo al respecto en contra de Jesús, que era un grupo menor, quiero acabar en esta mañana con el estudio breve de la palabra Mesías. Ustedes no van a comprender ni vamos a adelantar nuestro estudio del judaísmo hasta que no comprendamos el significado de la palabra Mesías, que ustedes en esta mañana se van a sorprender. La primera pregunta que yo les haría sería la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre Mesías y Cristo? No contesten porque se quemen. No, no es verdad. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben. La palabra Mesías aparece nada más 2 veces en el Antiguo Testamento, en Daniel 9, 25 y 26, y 3 veces en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1 y más adelante mencionado en el mismo Evangelio de San Juan. Entonces, ¿por qué los judíos fueron culpados de la sangre del Mesías? ¿Qué significaba para la mentalidad judía la palabra Mesías? Vamos desde el principio. La palabra Mesías en el hebreo es la palabra Mashiach. Se escribe M-A-S-H-I, Y-A-C-H. Se pronuncia Mashiach en castellano y significa Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Mesías y Cristo son sinónimos. Veamos por qué se diferenciaron teológicamente.
Cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego, esta traducción se llamó la Septuaginta. Es la primera traducción que fue más acercada al original hebreo, y ahí se traduce la palabra Mashiach, se traduce Cristos. ¿Y por qué se tradujo de esta manera? Es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se ungía al rey, se ungía al sacerdote y se ungía al profeta. De ahí el término, por ejemplo, Ciro, el ungido de Jehová. Nabucodonosor, el ungido de Dios. Pero ¿cómo puede Dios ungir en el Antiguo Testamento a una persona que no tenga al Espíritu Santo? Porque la unción en el Antiguo Testamento y la unción en el Nuevo Testamento, aunque etimológicamente tienen la misma raíz, tienen diferentes connotaciones. En el Antiguo Testamento, unción hablaba de una misión especial para Dios. Ciro mi ungido, Isaías 45:1. ¿Qué significa ahí? Que el rey Ciro, que no era cristiano, fue escogido para una misión de Dios. En el Nuevo Testamento se usa la palabra ungido de dos formas: para Cristo, que fue llamado para una misión especial de Dios, y para los que seguimos a Cristo, que se tradujo Cristos anos y se traduce cristiano, que significa pequeños ungidos. En el Nuevo Testamento la unción es permanente, en el Antiguo Testamento era temporal. En el Antiguo Testamento la podía llevar una persona no salva. En el Nuevo Testamento solo los salvos tienen, 1 de Juan 2, 18 y 27, la unción que permanece para siempre. Así pues, esta palabra unción se le dio a Saúl, 1 Samuel 10:1, a David, 1 Samuel 16:13, a Eliseo, 1 Reyes 19:15, y al rey Ciro en el capítulo 45 de Isaías, versículo 1. Al principio, la unción comenzó a darse a las personas llamadas por Dios, pero vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7, donde la unción o la palabra Mesías es transformada de una forma radical en la teología del Antiguo Testamento. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Aquí vamos a ver la primer promesa literal por el profeta Natán, anunciándole al pueblo de Israel antes de la cautividad asiria y babilónica, que Dios levantaría de la estirpe, de la descendencia de David y Salomón, un Mesías. Y vamos a continuación a entender que nunca los judíos, nunca jamás se hubieran imaginado cuando Cristo apareció en escena. Jamás se hubieran imaginado que Él era el Mesías, porque el concepto judío del Mesías era diametral, total, opuesto al concepto del Antiguo Testamento, porque no entendieron lo que significaba Mesías. En esta promesa de 2 de Samuel 7, del 12 al 16, dice así: es un pacto que hace Dios con David, anunciado por el profeta Natán. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa. Esta casa es la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Escuchen muy bien. Tú lees esto e inmediatamente deduces: Salomón será este rey
y su reino será eterno. ¿No lo dice? El que iba a quedar como sucesor del reino de David, está diciendo el profeta que iba a edificar casa a su nombre, que su reino sería para siempre, pero no entendieron que aquí se encuentra una doble profecía. Parte de esta profecía que acabamos de leer era para Salomón y la otra para el sucesor eterno de Salomón, el Mashai, Yoshua, el Mesías de Jesús. Y así es la Biblia. Si no encontramos a quién está hablando, la Biblia le puede estar hablando a dos personas y se puede cumplir doblemente en dos etapas o en dos periodos diferentes de tiempo. Y aquí encontramos que cuando Cristo nace, ¿por qué Mateo y Lucas ordenan una genealogía y dice Jesús, hijo de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, y Lucas dice de tal, de tal, de tal, de tal? ¿Qué nos importa a nosotros su tatarabuela? Con el único objeto de que Dios nos quiere demostrar que lo que se dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis se cumple, porque Jesús es el único ser humano en esta tierra y en la historia que se le puede contar su genealogía desde el principio de la fundación del mundo. No hay ni Buda, ni Hare Krishna, ni tu gurú. Pregúntale quién fue la tatarabuela del Hare Krishna. O de tu propia ascendencia o de tu árbol genealógico. Jesucristo es el único para que las Sagradas Escrituras demuestren históricamente que cuando Jesús apareció, su padre era José legalmente, su madre conforme a la promesa de 2 Samuel 7, tenía que descender María legalmente de los hijos de Salomón. Y José también tenía que descender de los hijos de Salomón. Así pues Jesucristo nace de la descendencia directa de los hijos de Salomón para cumplir la profecía de 2 Samuel 7, del 12 al 16. Los judíos, a partir de esta promesa, fueron llevados a la muerte de Salomón, cautivos cuando se divide el reino por Jeroboam y Robán, a la Babilonia y a Siria, y de ahí en adelante, mis queridos hermanos, los judíos comienzan a pensar y a soñar en un Mesías. Escuchen muy bien. Esta es la clave para entender la crucifixión y el rechazo de Jesucristo. Los judíos comienzan a pensar y a soñar en un Mesías libertador político. Nunca alguien que viniera como lo presenta Isaías 53 del 3 al 9. Isaías es el único profeta que presenta a Jesús o el Mesías que vendría como el siervo sufriente, no como el Mesías político. Los demás profetas hablaron y cuando Él venga habrá libertad y su trono será para siempre. Y cuando Jesús aparece humildito, de guarachitos, no va en contra del gobierno, llora sobre Jerusalén, comienza a hacer milagros y la gente dice, no, si este hombre sana a un leproso, también sana a un soldado. Si este hombre alimenta a 5,000, nos puede alimentar en tiempos de guerra. Todo giraba alrededor de su libertad del yugo romano. La gente le siguió por conveniencia y el pequeño grupo que siguió a Cristo, los apóstoles, tampoco entendieron cuando Jesucristo resucitó en el camino de Maús. Los discípulos, aun cuando Él les enseñó y durmió con ellos, comió con ellos, cenó con ellos y les explicó, no entendieron su mesianidad, que el Mesías de Israel sí sería un libertador, pero hasta su segunda venida. Hermanos, en Jesucristo, Cristo no vino como el Mesías. Escuchen, Cristo no vino como el Mesías la primera vez, Él viene como el Mesías la segunda. La primera venida de Cristo no trajo al Mesías, trajo al libertador espiritual de nuestros pecados. No trajo al Moisés que sacó de Egipto a la gente, trajo al siervo y por eso le rechazaron sin entender que ese Mesías, aun cuando era el Mesías, no venía como Mesías la primera vez, venía a morir y a pagar por nuestros pecados. Si Jesucristo hubiera venido como el Mesías la primera vez, no se hubiera dejado matar, hubiera liberado a los judíos y hubiera instalado su reino, pero Él no venía a fundar un reino, Él no venía a liberarlos políticamente, Él venía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven ustedes cómo se equivocaron? Y cómo los judíos actualmente siguen esperando ¿a quién? A un libertador político.
Cuando acabó la guerra del Golfo Pérsico, 4 rabinos en Nueva York, uno que acaba de morir de 90 años, el jefe de todos, y 6 rabinos en Jerusalén dijeron los 7. Después de la guerra del Golfo Pérsico viene el Mesías. Estamos seguros que después de esto no nos escapamos, vamos a entrar en guerra, Saddam nos va a bombardear y la Biblia dice que cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, vendrá el Mesías. Se volvieron a equivocar porque no tienen el Nuevo Testamento. Así pues nosotros, bajo el nuevo pacto, nos seguimos equivocando, al igual que los judíos, por no vivir de rodillas ni estudiar de una forma sistemática y metódica la palabra de Dios. Por eso hay cristianos que yo me encuentro y me dicen, yo ya estoy cansado con lo del rapto. Unos dicen que viene antes, otros que después, ya no quiero saber cuándo. ¿Sabes una cosa? No te impacientes, no te desesperes, porque el Espíritu Santo tiene que dar luz y es importante saber cuándo. ¿Por qué? Porque el avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y se lleva el mal. Así dice Proverbios. Y Dios quiere que estemos listos, avisados. Nadie sabe el día y la hora, pero la Biblia dice que no podemos agregar. Y otros han agregado que tampoco podemos saber, ni tampoco el año, ni la época. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos la temporada o la época en la que nos podemos encontrar viviendo. Y nadie tiene dudas en este momento que nos encontramos viviendo al final de los últimos tiempos. Ahora Israel va a comenzar a incorporarse, la iglesia con Israel, Israel con la iglesia. Escúchenme, no estoy hablando del gobierno de Israel, estoy hablando de los judíos convertidos, hermanos nuestros, que pertenecen al remanente de Romanos 9, 10 y 11. Antier llegó Arafat, quiero acabar con esto, a la franja de Gaza después de 25 años de exilio. ¿Saben ustedes lo que esto significa? Hermanos, en Jesucristo, cuando Arafat pasó de Egipto, lo llevaron en un camión y se bajó y de ahí quiere volar a Jerusalén y pisó la tierra de la franja de Gaza, que antes era Palestina o eran campamentos de refugiados donde están comenzando a autogobernarse. Lo levantaron y comenzaron a decir, Él es el Mesías que estábamos esperando, nuestro libertador. Al mismo tiempo que Arafat descendió y puso los pies en franja de Gaza hace 2 o 3 días, en Jerusalén levantaron cartelones y los comenzaron a pegar por todos lados los judíos que dice, la bestia ha llegado. El asesino más grande después de Hitler, el gobierno de Israel lo está protegiendo. Y rodearon la ciudad de Jerusalén antier y ayer 10,000 colonos armados hasta los dientes, con ametralladoras, pistolas, granadas, y dijeron, ¿y saben ustedes por qué rodearon Jerusalén? Porque las primeras palabras que Arafat dijo al pisar Gaza fueron las siguientes, vamos todos a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Ahí, al llegar a Gaza, Arafat se les volteó totalmente a Shimon Peres, el ministro de Relaciones Exteriores, y al primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Él prometió que no va a fustigar a la gente, ni a alertar a la gente, ni a hostigar a la gente a Jerusalén, hasta después de 2 o 3 años que comienza a levantarse Jericó y la franja de Gaza. Mintió. Al llegar antier, gritó, vamos todos a Jerusalén, 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 para calentar los ánimos, levantar las armas y derramar la sangre jamás vista en tierra de la Palestina. Lo dijimos cuando se firmó el Tratado de Paz, que esto no era el Tratado de Paz, era el preámbulo y la antesala del mayor derramamiento de sangre. ¿Qué va a pasar ahorita? Es que la Biblia lo dice, no somos profetas, está escrito en la palabra de Dios tan claro, los palestinos no se van a dar por vencidos. Si Jerusalén no es conquistada por Arafat, Arafat queda como un hazmerreír enfrente del pueblo palestino. ¿Cuál es la solución? Un tratado de paz milagroso, sobrenatural, después de otro derramamiento de sangre grande por un hombre llamado el Anticristo. Cuando oí que Arafat dijo eso, se me pusieron los pelos de punta, se me heló la sangre y me pregunté en esta mañana, ¿en dónde está ahorita viviendo el Anticristo? ¿En dónde está observando todo? ¿Y cómo va a entrar en el escenario que ya está listo para que él haga su aparición?
Mientras tanto, sabiendo que todas estas cosas van a suceder, cuánto más debemos andar pía y santamente delante de Dios, preparándonos para la venida bienaventurada y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Tal vez pasemos parte de la tribulación, tal vez pasemos y veamos al anticristo. Van a pasar muchas cosas. En el estudio de Apocalipsis los martes estamos dando detalles de las profecías que van a venir. Pero mientras tanto, límpiate delante de Dios. Purifíquense ustedes que llevan los instrumentos de Jehová. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si estás caído, levántate, endereza lo cojo del camino, vuélvete otra vez al camino. Dios te puede restaurar, Dios te puede fortalecer, Dios te puede hacer que seas 5 veces todavía más fuerte espiritualmente que antes de tu caída. Él es el Dios todopoderoso. Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos frágiles, pero Él demanda arrepentimiento. Es la única condición para caminar delante de Él. Un arrepentimiento genuino y verdadero de nuestros pecados delante de Él. Y tendremos ese Dios maravilloso que en esta mañana nos dice, no los dejaré ni los desampararé. Estaré con todos ustedes todos los días hasta el final de los siglos. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. No desmaye vuestro corazón, ni tenga miedo. Esfuércense, sean valientes, es tiempo de cosechar, es tiempo de sembrar. Las puertas están más que nunca abiertas y es el momento de levantar en alto el nombre de Mashiach Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios. Señor, te alabamos en esta mañana. Bendecimos y adoramos el nombre del Mesías, porque para nosotros Jesús sí es ya el Mashiach. Yeshua Mashiach, Jesús el Mesías, porque Él era el ungido de Dios. Él es el ungido de Dios y Él sigue siendo el Dios infinito y eterno, que en su grande misericordia nos amó hasta la muerte, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes delante de su Padre. A Él, a Mashiach Yeshua, sea toda la gloria en esta mañana y por siempre. A Él sea todo el poder. No a nosotros, Señor, no a nosotros. Escóndenos cada vez más detrás de la cruz, Señor. A ti, Padre. A tu Hijo sea la gloria. Nunca le des gloria, Señor, a nadie más que a tu Hijo Jesús. Haznos, Padre, caminar en humildad. Haznos caminar en mansedumbre, llenos de amor, de misericordia y de compasión por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias por la Biblia. Gracias por Jesucristo. En esta mañana, Señor, despídenos con esas palabras de Shalom, Shalem. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Yeshua Mashiach. Amén.